el linaje de la transmisión oral de los seres humanos. La propagación de las enseñanzas esenciales en Tíbet, la tierra de las nieves. Durante la época del Buda, en Tíbet no había habitantes humanos. Posteriormente, se pobló con una tribu de humanos descendientes de un mono, que era una emanación del sublime Avalokitesvara y de una ogresa de las rocas. Se dice que la ogresa era una manifestación de Tara. Durante este primer período, Tíbet estaba en estado salvaje, sin religión, ni leyes, ni soberanos. Mientras tanto, en la India, un rey llamado Satanika tuvo un hijo. Las manos y los pies del niño eran palmeados como los de un cisne, y sus párpados se cerraban hacia arriba como las de un ave. Su padre pensó que se trataba de un ser de origen no humano y que debía ser exiliado. Cuando el niño hubo crecido un poco, le desterraron. Guiado por su karma, estuvo deambulando hasta que finalmente llegó al Tíbet. Allí se encontró con unos pastores que le preguntaron de dónde venía y quién era. Como él señaló hacia el cielo, los pastores pensaron que debía ser un dios que había descendido de los cielos. Le hicieron su soberano y construyeron para él un trono con tierra y piedras que transportaban sobre los hombros, por lo que era conocido como Ñatri Sempo, el antiguo. Él fue el primer rey y era una manifestación del Bodhisattva Sarvanivana Viskambin. Ñatri Sempo fue entronizado en el valle de Yarlung, uno de los 7 principados de Tíbet central, probablemente en el siglo II o III a.C. Su linaje se conoce como la dinastía Chogyal, que gradualmente llegó a controlar una gran parte del país. Muchas generaciones después, durante el reinado de la Totori, que era una manifestación del Bodhisattva Samantabhadra, aparecieron sobre el tejado del palacio Yumbulakar varios objetos sagrados. La Totori Nyingtsen fue el 28º rey de la dinastía Chogyal, y el suceso que se cita se dice que ocurrió en el año 433 después de Cristo. Estas imágenes y estos objetos fueron la imagen sagrada Chintamani, representando el cuerpo de los Budas, el sutra dispuesto en un cesto y el sutra de las 100 invocaciones y postraciones, representando su palabra, y una estupa de una altura de un codo, representando su mente. Este fue el comienzo del Dharma en Tíbet. 5 generaciones después reinó Chonsen Gampo, una emanación de Avalokitesvara. Él construyó los templos de Tadul y Yangdul y el templo central de Lhasa, y se casó con la princesa china Kongyu, una emanación de Tara, y la princesa nepalí Trisum, una emanación de la diosa Bribuki. Cada una de ellas trajo como parte de su dote una estatua del Buda. Estas 2 estatuas se conocen como Yogu. Tomi Sambhota, que había estudiado en sánscrito con el pandita indio Devadit Singha,
creó el sistema de escritura tibetano y comenzó la traducción de la nube de joyas y otros sutras. El monje Akarmari, que había sido emanado de entre las cejas del rey, fue a India a convertir a los reyes no budistas y encontró 5 estatuas de Avalokitesvara surgidas espontáneamente, llamadas los 5 hermanos sublimes, dentro del tronco de un árbol de sándalo de una especie denominada esencia de serpiente, en el lugar de las arenas entre la frontera de India y Tanavipa. Él hizo también una estatua especialmente sagrada de Avalokitesvara, con 11 caras que se encuentra en Lhasa. Fue durante este reinado que el Dharma fue establecido realmente en Tíbet. Después de otras 5 generaciones, nació el rey Trisong Detsen, una emanación del sublime Manjusri. Su padre murió cuando él tenía 13 años. Hasta que tuvo 17 años, fue aconsejado por ministros como Gantaralugon, Lasan-Lupel y otros, y sometió a muchos países por la fuerza de las armas. Luego, al consultar los archivos de sus antepasados, se dio cuenta de que el Dharma había sido introducido inicialmente en Tíbet durante el reinado de la Totori-Nensen y después establecido firmemente por Chonsen Gampo. Al ver que sus antecesores habían actuado únicamente para el Dharma, sintió que él también debía obrar con la única finalidad de extender y propagar las sagradas enseñanzas. Tras consultar con su ministro de Asuntos Religiosos, Gopema Gansen solicitó hábilmente la opinión de sus otros ministros para que aprobaran la construcción de un templo. Para la consagración del lugar necesitaban un religioso. Le consultaron a Ñan Tenzin Sampo, que era el maestro más venerado por el rey y residía en Samye Chimpu. Tenzin Sampo, debido al conocimiento intuitivo adquirido en su meditación, supo que un gran abad llamado Santarakita, hijo del rey religioso Goma de Villa, vivía en Saur, al este de la India. Se lo hizo saber al rey y el abad fue invitado al Tíbet. Aunque en Santarakita consagró el lugar, un naga que vivía en un lugar llamado Aryapalo supo que el matorral donde él vivía iba a ser cortado y convocó a todos los espíritus en su ayuda. Los 21 Geñerus, acompañados de humanos y no humanos, se reunieron, formando un ejército. Por la noche, los espíritus deshacían todo lo que los hombres habían hecho durante el día y ponían todas las piedras y tierra en el lugar donde estaban anteriormente. El rey fue a ver al abad y le preguntó: ¿son mis oscurecimientos demasiado densos o es que no ha bendecido el lugar? ¿Van a quedarse mis planes sin efectuar? Soy diestro en bodhicitta, respondió el abad, pero los espíritus no pueden ser sometidos con métodos pacíficos. Solo responderán a métodos airados. En este momento se encuentra en Bodh Gaya, India, un maestro conocido como el nacido del loto de Odiyana. Él vino al mundo de un modo milagroso. Es erudito en las 5 ciencias y experto en el uso de lo absoluto. Posee todas las realizaciones comunes y la suprema.
aplasta a los demonios y somete a las 8 clases de espíritus a la servidumbre. Hace que dioses y demonios tiemblen y sojuzga a los Yumpo. Si le invita, ningún espíritu podrá oponérsele y sus deseos se cumplirán. ¿No será imposible invitar a alguien como él?, preguntó el rey. No, será posible debido al poder de las oraciones que se hicieron en el pasado. Hace mucho tiempo, en Nepal, una mujer llamada Sambari, hija de un criador de aves llamado Saleh, tuvo 4 hijos de sus uniones con un criador de caballos, un porquero, un criador de aves y un criador de perros. Y el abad le contó la historia de cómo fue construida la estupa de Yarun Kasor y de las oraciones que entonces se hicieron. Esta es la estupa de Bodhnath en Nepal. El rey envió a Batriser, Dorje Dujon, Shin Sakyapabra y Subo Pelgisenge a la India, llevando cada uno de ellos una medida de oro en polvo y un nudo de la eternidad hecha también de oro. Ellos le explicaron al maestro que era necesario que fuese al Tíbet para bendecir el lugar del templo. El maestro prometió ir, emprendió el viaje y por el camino sometió bajo juramento a las 12 tenmas, las 12 protectoras, los 21 genyens y todos los dioses y demonios del Tíbet. Finalmente llegó a Trakmar. Pacificó el lugar y el templo, surgido espontáneamente de Samye, fue construido. Tenía un edificio central con 3 pisos y estaba rodeado de edificios que representaban los 4 continentes y los subcontinentes. Los 2 templos Yaksa, superior e inferior, representaban al sol y a la luna, y una muralla rodeaba todo el conjunto. El abad Santarakita, el maestro Padma y Vimalamitra lanzaron flores 3 veces para consagrarlo, y se produjeron muchas señales maravillosas y milagros. El linaje de la transmisión oral de los seres humanos. Entonces el abad Santarakita instruyó en las enseñanzas del Vinaya y los sutras, mientras que el maestro Padma y Vimalamitra establecieron las enseñanzas de los mantras. Fue durante esta época cuando el segundo Buda venido de Udiyana y el gran pandita Vimalamitra dieron enseñanzas a los 3 hijos del corazón, el rey, el súbdito y la amiga. Estos son Trixondeksen, Vairocana y Yese Sogyal, junto a Gangen Tenzin Sampo y otros discípulos afortunados que eran recipientes aptos para ellas. Para ellos giraron la rueda del Dharma de los 3 yogas internos, incluida la gran perfección del Ati Yoga, con la que los mostraron claramente las 3 claves: distinción, decisión nítida y autoliberación. El linaje de transmisión que comienza a partir de aquí se denomina el linaje de la transmisión oral de los seres corrientes. El segundo Buda, venido de Udiyana, también confirió a los 25 discípulos, los cuales disponían de la buena fortuna necesaria, innumerables enseñanzas del Buda según el karma de cada uno de ellos. Los textos tántricos
fueron consignados en manuscritos amarillos y escondidos como tesoros espirituales. El maestro Guru Rinpoche rezó y se los confió a quienes era necesario para el beneficio de los discípulos futuros. Posteriormente, en los momentos profetizados, aparecieron emanaciones de esos practicantes realizados para quienes se habían hecho las oraciones, y revelaron los tesoros profundos. Le siguieron numerosos discípulos con el karma adecuado que trabajaron para el beneficio de los seres, y así se originaron los linajes conocidos como los de las 6 o de las 9 transmisiones. De los incontables tulkus y descubridores de tesoros, el que aquí nos concierne es el del Vidyadhara Jime Limpa. Él fue realmente el sublime reposar en la naturaleza de la mente, en la forma de un amigo espiritual. Recibió del segundo Buda venido de Odiyana, Guru Rinpoche, del gran pandita Vimalamitra y del omnisciente Lochan Ramyampa, la transmisión completa de los 3 linajes conjuntamente. Los linajes de la transmisión es mental, simbólica y oral. Él fue realmente un Buda perfecto que giró la rueda de toda la doctrina para los seres con buena fortuna y karma favorable. Como dicen, su cuerpo es corriente como el de un dios o un humano, pero su mente sagrada es la de un Buda auténtico. Por eso, mi venerable maestro solía decir: si podéis practicar y rezarle, mi maestro es Brahadhara, el sublime protector de los seres. No creáis que lo digo por devoción o meramente para alabarle. Es realmente un Buda perfecto, el gran Brahadhara que vino en una forma humana corriente para beneficiar a los seres. Entre él y vosotros solo estoy yo en el linaje. Y yo, desde la primera vez que le encontré, he hecho siempre todo lo que me dijo. Lo he servido de los 3 modos. Y nunca he hecho nada que le desagradase o le hiciese fruncir el ceño. Podéis estar seguros de que no ha habido ninguna deterioración de esa malla que oxide la cadena de oro de este linaje. El caudal de sus bendiciones no puede compararse con ningún otro. El Tantra de la unión del Sol y la Luna dice: si no se explica la historia de sus inicios, la gente caerá en el error de no creer en este auténtico Dharma profundamente secreto. Es debido a esta necesidad de promover la confianza de los discípulos, explicándoles cómo este linaje procede de un origen auténtico y es posible remontarse hasta él, y contándoles su historia, que aquí lo he hecho en el contexto del Guru Yoga. En el Guru Yoga es muy importante que se recite el mantra 10 millones de veces. Algunos no lo hacen porque piensan que, dado que son prácticas preliminares, no son demasiado importantes. O quizás han oído hablar de lo profundas que son las enseñanzas de la práctica principal y están impacientes por hacer las prácticas de la fase de generación y perfección, y no se toman el tiempo necesario para practicar los preliminares adecuadamente. Pero como dice el proverbio, sacan la lengua antes de que la cabeza esté cocida, estiran las piernas antes de que la cama esté caliente. Practicar los preliminares sin llegar hasta el final no tiene ningún sentido. Aunque aparezca repentinamente alguna pequeña señal de calor, será tan
inestable como un edificio construido sin fundamentos. Tampoco tiene ningún sentido que, aun habiendo hecho los preliminares adecuadamente, dejen de hacerse cuando se empieza la práctica principal, pensando que ya no son necesarios, pues eran solo una preparación. Si dejan de practicarse los preliminares, que son los cimientos del camino, se cortan las raíces del Dharma. Es como tratar de pintar un fresco donde no hay ni siquiera una pared. Esforzaos continuamente hasta que hayáis engendrado una confianza auténtica en estas prácticas preliminares. Concentraos especialmente en el Guru Yoga, el acceso de entrada de las bendiciones, y haced que sea el fundamento de vuestra práctica. Enseñanza de Patrul Rinpoche.